13. Mire, leemos desde el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de la que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra viva, eficaz, cortante, como martillo que quebranta, como fuego que consume, no regresa vacía. Como la nube, así es tu boca, de donde sale agua, riega la tierra, la hace germinar, y da pan al que tiene hambre y da semilla al que debe sembrar. No regresa vacía en esta noche. Igual, esta palabra no ha de regresar vacía. Hará todo aquello por la cual tú le envías. Te damos gracias, Dios, por ella. Amén. Hay 2 cosas que nos van a acompañar el resto de la vida. Primeramente, gente enferma. La enfermedad llegó para quedarse, señores. Yo quisiera pararme aquí y decir: aquí nadie se enferma. De aquí en adelante, si usted le abrió el corazón a Cristo, nunca se va a enfermar. Es más, en ocasiones he hecho esta pregunta: ¿habrá alguna persona aquí, bueno, así la he hecho, que esté 100% sana? En una ocasión alguien me levantó la mano. ¿Habrá alguien aquí que esté 100% sano? Entonces la enfermedad llegó para quedarse. No tiene nada que ver con el amor de Dios. En una ocasión, 2 hermanas de un muerto, Lázaro, bueno, en ese momento todavía no estaba, llamaron a Jesús y le dijeron: Jesús, el que tú amas está enfermo. Es interesante esa anotación que hace Juan, porque no sé por qué algunas personas piensan que los que ama a Jesús no se enferman. La enfermedad llegó para quedarse. ¿Esa es una realidad? Si ustedes supieran quién es el profeta Eliseo, déjenme darle un acercamiento. Mire, cuando Eliseo muere, lo colocan en un sepulcro, y un tiempo después, el suficiente tiempo para que ya sus cuerpos estuvieran descompuestos y los huesos estuvieran expuestos, lo colocan allí y llegan después de ese tiempo a enterrar a un hombre. Y se forma un asunto y unos merodeadores atacan, y ellos, por miedo a lo que ocurre, toman el difunto, toman el cadáver de ese hombre y lo tiran en la fosa o en el lugar donde estaba Eliseo. Y cuando el cadáver entró en contacto con los huesos de Eliseo, revivió. ¿Usted se imagina el impacto de esa gente? Que salen corriendo por miedo a los merodeadores, y al cabo de algún tiempito el muerto que fueron a enterrar los alcanza y se va corriendo con ellos. Ese era Eliseo. Pero ahí dice que estaba enfermo de la enfermedad de la que murió. La enfermedad llegó para quedarse. Eso es interesante. No tiene nada que ver con el amor de Dios. No tiene nada que ver con el hecho de que tu Dios te ame o no te ame. Bueno, tu Dios siempre te ama. No tiene nada que ver, perdón, de que tú estés enfermo, el hecho de que tu Dios te ame. Él te ama y puede estar enfermo. Digo que hay 2 cosas que llegaron para quedarse. La otra es gente que llora. Hay gente que sufre. Hoy puede que tú estés aquí con un dolor profundo por alguna situación financiera, familiar, algo en tu cuerpo, matrimonio, hijos, no sé. Siempre habrá a nuestro alrededor gente que llora.
Siempre habrá. Por una o por otra razón. O lo estarás haciendo tú, o lo estará haciendo alguien que está a tu alrededor. Y Eliseo está en ese momento, un hombre que ha sido un profeta ejemplar, usado por Dios, doble porción del espíritu de Elías. Él está ya en el cenit de su ministerio, casi ya en el ocaso, yéndose, su ministerio. Y bien, en medio de ese dolor, en medio de ese conflicto, no sé cuál sería la enfermedad de Eliseo, pero no se siente bien, está afectado. Pero él tiene o debe tomar una decisión. Se mete en su problema, se enquista en su conflicto, con mucho derecho pudo haber dicho: mire, yo me siento mal, yo he sido un profeta efectivo y de impacto para la sociedad a mi alrededor. Pero ya tranquilo, ya es mi tiempo, me siento mal. Pero él debe tomar la decisión: me meto en mi lío, me meto en mi conflicto, o voy a atender al que sufre. Bien lo podría haber hecho. Bien pudo haber dicho: mira, tranquilo, mire, búsquense a otro. Y es la decisión que nosotros tomamos a diario, señores. O nos metemos en nuestro lío. Ay, me duele. Nos metemos en nuestro conflicto. O en medio de mi crisis, en medio de mi dolor, en medio de mi confusión, yo tomo la gran decisión de atender al que me toca la puerta porque está en medio de un lío similar o peor que el mío. Esa es la decisión que a usted le toca tomar, señores. O nos metemos en nuestra ánfora, o nos metemos en nuestro quiste, o nos metemos en nuestra situación, cerramos la puerta y decimos: ay, yo te sirvo si cambias mi situación. ¿Has escuchado eso en algún momento? Yo te voy a servir si tú cambias lo que me ocurre, si tú me ayudas en medio de mi crisis, si tú sanas mi cuerpo en medio de mi dolor, si tú me ayudas en medio de mi carencia, si tú atiendes el asunto matrimonial que yo tengo, si tú traes al hijo que se me fue, entonces te voy a servir. En algún momento he escuchado eso, quizás usted mismo lo ha dicho. La gran decisión es: me meto en mi dolor, esperando que se alivie para ver si yo hago algo por otro, o tomo la decisión de atender a aquel que me toca la puerta porque viene llorando. Son decisiones de todos los días. Yo espero que esta casa al final decida por poner a un lado por un momento aún los conflictos no resueltos que se desean resolver, para dar paso a atender a otros que llegan con algún dolor o algo que tienen deseos de solucionar. Y veamos qué responde Dios. Porque Eliseo es la voz de Dios para el que sufre. El rey le toca la puerta: tengo un dolor, tengo un conflicto. Y Eliseo es el representante de Dios. Y veamos cómo entonces responde Dios en medio del dolor. Aprendamos un poquito. Ahora, ahí es donde viene el test. Usted va a leer desde el versículo 15 al versículo 18. Vamos a aprender cómo Dios responde en medio del dolor. ¿Con qué? El rey está dolido. Algunos dicen está dolido porque Eliseo se está muriendo y Eliseo es lámpara en medio del rey. Y él dice: ay, Padre mío, se nos apaga la lámpara. Está bien. Y está siendo atacado por los sirios. Ok. Y el profeta le va a dar respuesta de parte de Dios. Y yo quiero que aprendamos cómo Dios responde en medio del dolor. ¿Hay alguien aquí con conflicto? No me levante la mano. Vamos a aprender cómo responde Dios en este modelito interesante. Ahora, ahí viene el quiz, el test. Yo quiero que usted lea nuevamente desde el versículo 15 al versículo 18. Y usted cuente cuántas veces aparece el verbo decir o alguna de sus conjugaciones. Repito lo que quiero que haga.
Desde el versículo 15, ahí está la respuesta de Dios para el que sufre. Desde el versículo 15 al versículo 18, usted va a contar cuántas veces aparece el verbo decir. Decir es un verbo. Ok. O alguna de sus conjugaciones. Le voy a dar 2 minutos para eso. O 2 o 3. ¿Cuántas veces aparece el verbo decir? Solo desde el versículo 15 a el 18. Y después me dan la respuesta. Solo del 15 al 18. Uy, ¿hicieron la tarea? 9. Ok, vamos a ver. ¿Cuántas encontraron? ¿Cuántas encontró usted? Usted encontró 7. ¿Alguien que encontró algo diferente? 9. 9. Ok, 9. ¿Alguien encontró otra cosa? Hay unos que dicen 7, otros dicen 9. ¿Qué más encontraron? Entonces no hicieron la tarea. Sí, claro. Usted encontró 6. Usted encontró 6. 6. Usted encontró 6 veces. ¿Usted ya encontró? 9. 9 veces. 6 veces. Ok. Vamos a ver entonces. Bien. En ese pasaje, del versículo 15 al versículo 18 hay 7 veces.